Reiniciamos la audiencia después de este breve receso por problemas técnicos para que quede bien grabada la declaración tanto en audio como en video. Si mal no recuerdo, el punto que se debatía es lo relacionado con la pregunta que ha formulado el doctor Carlos Alberto Arias respecto de las decisiones del TIM sobre el particular. Sí, las decisiones del TIM, y lo que hasta ahora hemos entendido es que el doctor Francisco Javier ni estaba vinculado al TIM, ni estaba vinculado a su suerte, es un ciudadano que actúa en la Acción Popular. Luego, entonces, si él tiene conocimiento personal de lo que se le está preguntando, entonces le ruego que responda. Si no tiene conocimiento personal, entonces, por favor, que lo aclare en su declaración. Entonces, tiene la palabra el doctor Francisco Javier. Doctor Carlos Alberto, ¿me recuerda la pregunta entonces? Díganos si toda esta problemática por usted narrada anteriormente acá en esta diligencia le ofreció atención y solución el TIM de alguna manera, si a usted le consta. Antes de... correcto. Digamos, desde el 2008, que fue cuando comenzamos a estudiar la estructura del proyecto, nuestro enfoque, nuestro diagnóstico, lo hicimos fue con base en la información que teníamos por distintos medios. Desde antes de interponer la demanda de Acción Popular, yo nunca fui al TIM, nunca hablé con ningún funcionario del TIM. La verdad no recuerdo si de pronto ejercí derecho de petición antes de instaurar la demanda, eso sí no lo recuerdo, pero antes de la demanda no tuve ningún contacto con ningún funcionario ni con el TIM. ¿Y después de instaurada la demanda? No, pues ya ahí sí, después de instaurada la demanda ahí sí comenzaron los contactos. Primero por las audiencias, que fueron muchísimas, que se programaron en el Juzgado Primero Administrativo, y no solo en el despacho, sino las audiencias practicadas en las mismas instalaciones del TIM, pues que así fueron innumerables, después de instaurada la demanda. Doctor González, ¿y nos puede contar en qué consistieron esos contactos y qué soluciones les plantearon a la problemática que ustedes habían esbozado? Pues el mismo TIN aceptó que había cometido errores. ¿Pero quién es el TIM? Porque el TIM es una persona. La sociedad. Bueno, entonces... Perdón, es una persona en concreto. Correcto, la personas en concreto. Bueno, señor magistrado, pues digamos que los mismos gerentes que estuvieron allí, después de instaurada la demanda, yo logré hablar, sí señor, algunas veces me entrevisté en la sede del cable que queda en La Fuente, con el doctor Jorge Eduardo, creo que se llama, el gerente que le siguió al doctor Alfonso. ¿Alfonso qué? Alfonso fue el primer gerente del TIN, José Alfonso Jaramillo creo que se llama. Después de la salida de José Alfonso, porque él renunció, llegaron unos nuevos gerentes, Harold Mauricio, un ingeniero, y luego llegó un contador. Discúlpeme. No recuerdo el nombre. Con ellos hablé. Sí, pero discúlpeme para sí, que señor, haya precisión en el tiempo. O sea, a mí me interesa, o al tribunal le interesa, y al negocio le interesa, el intervalo entre la presentación de la demanda y la puesta en marcha del sistema estratégico, ¿ya? O sea, concretamente en ese lapso, ¿qué se habló de esos problemas? ¿Con quién se habló? ¿Y qué solución le dieron? La demanda, si no me falla la memoria, doctor, se instauró el 30 de marzo de 2009 y el sistema comenzó a operar el 28 de febrero de 2010. En ese lapso de tiempo yo no tuve ningún contacto con ningún funcionario del TIM. No tengo más que preguntar, señor magistrado. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Carlos Alberto. Le concedemos el uso de la palabra al doctor Luis Guillermo, representante del TIM, para que si desea hacer preguntas lo haga en este momento. Gracias, señor magistrado.
En su declaración usted ha hablado de nosotros, manifestamos, comenzamos, nuestro enfoque, nuestro diagnóstico, todo en plural. Quiero que le explique al tribunal qué cobija esa pluralidad de personas, usted y a quién más. Si usted revisa, doctor, la demanda de acción popular, usted se encuentra allí que los actores somos dos personas, el doctor Milton César Jiménez Ramírez y yo. Entonces se refiere a los dos. Sí, señor, cómo no. Para efecto de la acción popular, ¿usted recibió apoyo económico de alguien? En absoluto, por supuesto que no, desde ningún punto de vista, es una acción ciudadana. Es un acto heroico con la ciudad. Perdón, honorable magistrado. Sí. Con todo respeto, pedirle al distinguido colega de la contraparte, pues respeto con el testigo, porque él expresó sus pergaminos económicos, sus pergaminos académicos que puede exhibir en cualquier momento, y entonces darle ese trato no me parece que sea correcto. Con todo respeto. Yo no creo que sea irrespetuoso preguntar si para el ejercicio de la acción popular recibió apoyo económico de alguien. Yo no veo dónde está el irrespeto y no tiene nada que ver con sus pergaminos profesionales, que sin duda los tiene. No tiene nada que ver. Simplemente quiero determinar un nexo causal que podría darse entre él como accionante y otras personas interesadas en este proyecto. Que no funcione, es distinto. Yo creo que simplemente se dejan las constancias ahí grabadas y el testigo ya dijo que él no había recibido absolutamente nada y yo creo que ya está respondida la pregunta. Usted señaló que usted recibió una copia de un contrato de comodato de los transportadores. ¿Por qué la recibió? ¿Los transportadores se reunían con usted para estos efectos? ¿Usted los representaba? ¿Usted se hizo vocero de ellos en algún momento? Doctor, yo le voy a repetir la respuesta que ya di ahorita. Usted me está preguntando algo que yo contesté ahorita, no tengo problema en volvérselo a contestar. Antes de la implementación, yo hablé con varios transportadores y ya dije aquí que con los únicos que no logré hablar fue con el gerente de Expreso Sideral ni de Unitrans. Antes de instaurar la demanda de acción popular, a mí me interesaba saber qué opinaban las empresas. Y en ese diálogo con estas empresas obtuve un borrador que el TIN le envió a las empresas. ¿Por qué digo que es un borrador? Porque no está firmado. Y ese borrador está en el proceso. Y ese borrador era un contrato de comodato que tengo entendido está vigente. A pesar de que muchos equipos todavía están instalados en los carros y otros no. ¿Sí? Yo pienso que es bueno que eso quede claro, doctor. Usted habló en una pregunta que uno de los problemas que encontró era que los equipos no estaban asegurados. Quisiera que le precisara al tribunal a qué tipo de equipo se refiere al contestar esa pregunta. Bien. Cuando se instauró la demanda de acción popular, no había manera de saber, ¿cierto? Ya, digamos, el manejo interno de la instalación de esos equipos. Cuando operó el sistema a los 5 días, esto ya es después de, ¿cierto? Después de los 5 días, los equipos, el torniquete, lo llamado registradora, el baleador, por donde uno pasa la tarjetica, la GPS, esos son los equipos. Cuando hablamos de que se perdieron o se dañaron equipos, fundamentalmente fueron los validadores, ¿cierto? Son los validadores. No tengo conocimiento de que se hubieran robado, dañado o adulterado torniquetes o GPS. El reporte de bienes perdidos obedece fundamentalmente a validadores, o sea, el aparato que es el que hace la lectura de las tarjetas. Esos son. Una vez de que se perdieron, como le digo, yo seguí participando de todas las audiencias de la demanda de acción popular. Y allí es donde nos dimos cuenta que los equipos instalados en los vehículos, ninguno estaba asegurado.
Es decir, se refiere a equipos que nada tienen que ver con este contrato, toda vez de que no son equipos de su suerte. Y estamos en la, quiero advertirle si esa... No le entiendo. A ver, se la reformulo. No le entiendo. Como estamos en un... Hizo la pregunta partiendo de una afirmación. Entonces como estamos en un debate que tiene que ver con la ejecución de un contrato que vincula a TIM con su suerte, y es eso los hechos que nos interesan, entonces le pregunto, porque las cosas que no tienen que ver con eso pues son ajenas, si la respuesta que usted ha dado referencia a los equipos, en particular que no estaban asegurados, cobija sí o no a los equipos de su suerte. Objeción, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto. Cuando inició la diligencia, el testigo expresó que no conocía nada en particular con el contrato de concesión. Entonces, en ese sentido, la pregunta es impertinente. Bien, volvamos a ver. Bueno, le vuelvo a preguntar. ¿Conoce usted si los equipos de su suerte están dentro de los equipos a que usted hace referencia que no estaban asegurados? Los equipos a los que yo he hecho alusión, porque es importante que no se pierda esto, doctor, que la Acción Popular Audiovisual, que yo también soy un ciudadano y que también utilizo el transporte público colectivo, entonces obviamente solo se tenía conocimiento de los equipos antes de la entrada en funcionamiento. Entonces, cuando yo me refiero a los equipos, solo me refiero a los equipos que están instalados en los vehículos automotores, ¿sí? Solo me refiero a esos, porque fueron esos los que fueron objeto de daño o pérdida cuando empezó a operar el sistema. Y quiero aclararle algo que usted me preguntó. En el tiempo, los vehículos se llevan a unos patios, se les instalan los equipos, porque es una orden, pero cuando se les instalan los equipos, hasta ese momento no existía ningún documento que vinculara a las empresas con la instalación de los equipos. ¿Cuál era la solución jurídica? La suscripción de un contrato de comodato, pero el comodato fue después de la instalación de los equipos. Usted ha manifestado que pues, se reunió con varios transportadores, con exclusión, bueno, de alguien que no importa. Quería preguntarle si en esas reuniones le manifestaron los transportadores pues su deseo o intención de no estar de acuerdo con el sistema, incluso de sabotearlo. Pues para sorpresa suya, doctor, todos los gerentes de las empresas con las que logré hablar, no vale la pena volver a repetirlo quién es, ¿cierto? Todos están de acuerdo con el sistema estratégico de transporte para Manizales. Con lo que no están de acuerdo es con la forma, con el cómo, con el mecanismo que se estaba tratando de implementar el mismo, ¿cierto? Eso en lo que respecta únicamente a los gerentes o los responsables de las empresas. Usted habló en una de sus preguntas que le hizo alguna referencia a que le parecía que no era al contrato de concesión. Yo quisiera pedirle con la venia del honorable magistrado que nos permitiera al testigo responder esa pregunta, pero ampliada, porque simplemente señaló que no estaba de acuerdo con que fuera un contrato de concesión, y lo que yo le pediría es que señale por qué. Tiene la palabra el testigo. Gracias, señor magistrado. Mire, cuando nosotros comenzamos a estudiar todo el proyecto de Manizales, que fue un ejercicio académico, yo soy académico, nos encontramos con el hecho de por qué se está licitando para un contrato de concesión. Porque es claro que no, a nuestro juicio, no se está concesionando el servicio público de transporte. Y eso nos llamó poderosamente la atención. ¿Qué se está concesionando aquí? Cuando yo miré la resolución, creo que es la 49 del 28 de abril, es donde se adjudicó el contrato,
Digamos, aquí lo único que se está es cambiando el modo del usuario acceder al servicio público, pero no se está concesionando el servicio público. Nosotros en nuestro análisis establecimos es por qué TIM pretende entregar en concesión algo que no tiene, que es la esencia de la concesión. Yo entrego algo que tengo o que está bajo mi responsabilidad, un servicio público. Y eso nos llamó poderosamente la atención, y por eso en la demanda de acción popular hablamos de una indebida intervención en relaciones particulares, respaldado por un concepto del Ministerio de Transporte, como lo dije ahorita, te lo reitero, donde dice que las relaciones entre la empresa y el usuario es una relación eminentemente particular. Es un contrato de transporte que se rige por las normas del Código de Comercio. Y cuando hicimos ese análisis, la verdad, nunca tuvimos claro por qué es un contrato de concesión. ¿Qué es lo que TIM estaba concesionando? Nunca lo tuvimos claro. Lo que hicimos fue ponerlo en conocimiento de la autoridad judicial y decirles, nosotros no sabemos por qué esto es una concesión. Eso puede haber sido, a nuestro juicio, qué sé yo, otro contrato, no sé qué, pero no sabemos por qué concesión, qué es lo que TIM está entregando. Es que el TIM es el que tiene el manejo el doctor está repitiendo ya los señor mismos. Entonces, por favor, concretar a la respuesta. No, eso era todo, señor magistrado. Ok, para no entrar en un debate jurídico que no es el momento, pues no voy a hacer más preguntas sobre ese particular ni sobre ningún otro. Muchas gracias al doctor Luis Guillermo. En ese momento es la oportunidad para que, si el Ministerio Público lo desea, formule las preguntas pertinentes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Le pregunto al testigo si actualmente ejerce como concejal del municipio de Manizales. Sí, señor procurador. Asimismo, informe si a usted se le adelantó el año pasado un proceso de pérdida de investidura por la trilogía que estamos hablando acá, su relación con los transportadores, la acción popular por usted presentada y sus decisiones al interior del Consejo Municipal durante el año pasado. Sí, es correcto, señor magistrado. Yo fui objeto de una demanda de pérdida de investidura instaurado por un abogado de la ciudad de Pereira, Arturo Gómez Herrera. Afirme si en el gremio de los transportadores, que fue pues como la primera etapa en la que usted se vincula o se interesa para todo lo que se ha desencadenado, ¿ha tenido usted alguna relación especial, una afinidad especial o que a tal grado que lo podría usted declarar impedido si esa relación con el gremio de los transportadores, alguno de ellos, o lo que llama como alguna amistad íntima, si usted tiene alguna relación de ese nivel con alguno del gremio de los transportadores o particularmente pues alguno de ellos? No, yo en particular no he tenido ninguna relación contractual. Como abogado nunca le he prestado mis servicios a una empresa de transporte. Solo una vez asistí a un accionista de la empresa de transportes Gran Caldas en un tribunal de arbitramiento y en una oportunidad le ofrecí mis servicios profesionales a una asociación de comerciantes y mecánicos del Parque Liborio, de la cual hace parte la empresa Socobuses, pero que no tiene nada que ver pues con temas de transporte. Es un tema que tenía que ver básicamente con la estructuración de un plan de renovación urbana en el Parque Liborio. A ver si en respuesta anterior habló pues sobre el tema de equipos, de unos equipos no asegurados que se instalaron en algunos buses. Me gustaría que precisara si sabe quién era el propietario o se enteró quién era el propietario de esos equipos que se instalaron en los buses que finalmente usted afirma pues no estaban asegurados. Pues digamos que me toca como partirme en dos momentos, o sea, antes de instaurar la demanda y después de la demanda, ¿sí? Antes de la instauración de la demanda yo no sabía de quién eran los equipos,
nosotros deducíamos que eran del team antes. Ya después de la demanda es cuando nos damos cuenta pues de todo el proceso de adquisición de los equipos. ¿Por parte de quién? Del team. Los equipos fueron adquiridos a través de un negocio de leasing con el BBVA, una fiduciaria BBVA. Finalmente, pues hablamos del contrato de concesión y su criterio, ¿cierto?, sobre que el team pues no estaba entregando nada en concesión. Yo le pregunto si ese criterio, si usted ese criterio siempre lo ha tenido o es un criterio que ha madurado por su experiencia en el contacto con los transportadores, por la acción popular y por su experiencia en lo que se ha debatido al interior del Consejo Municipal el año pasado prácticamente, si ese criterio usted lo tiene en virtud de toda esa evolución hasta prácticamente ahora o es un criterio que usted siempre tuvo en cuanto a que el TIN no estaba concesionando nada. Tiene la palabra el doctor Carlos Alberto, que la solicita en este momento. Señor magistrado, con el debido respeto que profeso hacia la Procuraduría y en especial al señor procurador aquí sentado, yo creo que esa pregunta no atina y fue una condición que usted fijó al testigo al momento de iniciar la diligencia. En ese orden de ideas, con todo el respeto, sin herir susceptibilidad de ninguna naturaleza, le solicito que no se autorice esa pregunta. Sí, doctor, ¿quiere decir algo? Sí, señor magistrado, lo que pasa es que pues, de eso ya ha hablado él, entonces claro, eso ya está quedado como testimonio y para la Procuraduría eso es importante si ese criterio al que llega él es un criterio al que llegó por su mismo ejercicio en el Consejo Municipal, que es posterior al tema del colapso del transporte, posterior a la suspensión por parte del juzgado, y aquí está quedando como si ese criterio fuera en esa misma época de la acción popular. Es que él ha tenido un proceso de maduración al interior del Consejo Municipal que es posterior a todo este hecho, y para mí sí es importante que en el expediente quede claro si ese criterio lo está adoptando él ahora, porque es que él ya lo habló y ya lo afirmó. Yo simplemente estoy pidiendo casi una aclaración sobre el tema, señor magistrado. Bien, yo pienso que, primero, de acuerdo al Código de Procedimiento Civil y lo que se entiende por la recepción de un testimonio, que el cual solo debe girar en torno a hechos. Solo cuando se trata de un testigo técnico se le piden conceptos u opiniones. Es cierto que ya se habían filtrado preguntas relacionadas con cuál es la posición jurídica que tiene el doctor aquí, muy respetable, pero la verdad es que yo aprovecho esta oportunidad para centrarnos otra vez en el punto. O sea, el testigo debe narrar hechos que le consten. Opiniones jurídicas son muy respetables las del doctor Francisco Javier, pero no inciden de manera directa en lo que es el fondo del asunto de este litigio. Por eso es una opinión. Entonces yo se lo rogaría que reformulara la pregunta o formulara otra pregunta. No, señor magistrado. Entonces, bajo ese entendido, simplemente la Procuraduría retira la pregunta, pero teniendo en cuenta su aclaración, porque él sí ya lo ha dicho pues como una opinión jurídica, y así quedó, y así lo autorizó el tribunal, pero ya con la aclaración suya simplemente retiro la pregunta. Muchas gracias, señor magistrado, y no tengo más preguntas. Bien, bueno, muchas gracias al doctor John James. La última pregunta, si tiene algo para agregar, aclarar o enmendar a lo ya dicho. No, ninguna, señor magistrado. Bien, muchas gracias al doctor Francisco Javier por su declaración. Le solicito se quede un minuto mientras se imprime el acta correspondiente. Entonces el tribunal llama a declarar al testigo, el nombre, Luis Leandro Castaño. Sí. Yo no he estado, pero que sí sean 5 minutos, porque tengo una audiencia en la oficina, entonces pues la verdad he estado queriendo dedicar el más tiempo posible a este caso, pero pues aclarando que sí sean 5 minuticos, porque la verdad tengo una audiencia y pues... No, está bien esa pausa activa aquí del doctor, no se nos extienda mucho.
Bien, reiniciamos la audiencia de pruebas. Se llama a declarar al doctor Luis Leandro Castaño Bedoya, quien comparece a esta sala de audiencias. Se le solicita en primer lugar que encienda el micrófono y se identifique plenamente para efectos de la grabación en audio y video que estamos haciendo. Muy buenos días a usted, su señoría. Mi nombre es Luis Leandro Castaño Bedoya, identificado con la cédula de ciudadanía número 10.284.036, expedida en la ciudad de Manizales. Muchas gracias. El primero, debo advertirle que va a declarar bajo la gravedad del juramento, lo cual implica una responsabilidad penal señalada en el artículo 442 del Código Penal, que dice así: el que en actuación judicial o administrativa, bajo la gravedad del juramento, ante autoridad competente, falta la verdad o lo calle total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. También, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política, debo advertirle que usted no está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares hasta 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Hechas estas advertencias, le ruego ponerse de pie, encender el micrófono para tomar el juramento. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, lo juro. Muchas gracias. Para efectos de que quede claro en la grabación y la identidad de la persona que declara, le solicito que nos precise lo siguiente: ¿cuál es su residencia o domicilio actual? Carrera 21, número 6732, edificio Alcázar de San Rafael, barrio Laureles de la ciudad de Manizales. ¿Número telefónico fijo? 881-5773. Díganos, ¿cuál es su ocupación u oficio? Abogado asesor en estos momentos. Indíquenos cuál es su nivel de estudios, si pregrado, posgrado, etc. Especialización en Derecho Administrativo y Financiero. Bien, muchas gracias. A usted se le ha llamado a declarar porque, de acuerdo al demandante, usted tiene información importante e interesante para este tribunal para efectos de resolver el litigio que nos ocupa en este proceso. En particular, todo lo que a usted le conste personalmente en relación con el contrato de concesión número 012 del 2009, suscrito entre el TIN S.A. y Su Suerte S.A. Le formulo en primer lugar una pregunta respecto de si usted tuvo o ha tenido algún tipo de vínculo profesional con la entidad demandante o demandada o relación personal. En ningún momento a lo largo de mi vida profesional y personal he tenido vínculo alguno con la empresa demandante. ¿Y con el TIN? Tampoco. Bien, gracias. Entonces le solicito que haga una exposición lo más concreta posible en relación con ese contrato que ya he mencionado. Gracias, su señoría. Pues mi conocimiento sobre la materia parte de la base que fui en un momento de mi actividad profesional asesor jurídico de una asociación de propietarios de vehículos de transporte público de la ciudad de Manizales, denominada Proasotrans. Asociación que nació a la vida jurídica precisamente después de estar reunidos, de hecho, durante mucho tiempo. Vieron los propietarios la necesidad de reunirse para tratar de propender y defender por sus derechos colectivos y patrimoniales que de pronto podrían verse vulnerados por algún tipo de actuación, tanto administrativa o privada por parte de las empresas o administrativa por parte de las autoridades de tránsito y transporte. De acuerdo a eso, pues la asociación fue tomando vida jurídica y a raíz de la implementación del sistema de transporte público se hizo la legalización correspondiente. Esa fue mi vinculación a este tipo de conocimiento pues, del caso en referencia. Con referencia a la asociación, esta se constituyó de una forma muy obvia por cuanto en el municipio de Manizales las empresas operadoras del servicio de transporte no son dueñas de la flota.
Al no ser dueñas de la totalidad de la flota, es como se observa en el municipio de Manizales a esa fecha, se tenían aproximadamente 914 buses y busetas rodando en la ciudad de Manizales. Y de esos 914, 600 son los propietarios de ellas. Por lo tanto, las empresas operadoras del transporte, del Servicio Público de Transporte Terrestre de la ciudad de Manizales, que son 7, no son dueñas de la totalidad de la flota, lo que indica que las empresas no representaban los intereses legítimos de los propietarios de los vehículos de transporte público de la ciudad de Manizales. Esa fue la razón. Bien. Una vez se tuvo conocimiento en primera instancia de la implementación del sistema, de la constitución y conformación de la empresa gestora, de la sociedad gestora TIN S.A., pues inmediatamente a los propietarios de vehículos de Servicio Público de Transporte de Manizales les asaltaron muchas dudas al respecto. Porque si bien en algún momento o en algunas ocasiones se llamaba a algún tipo de concertación de políticas con algunos, porque no eran todos, los gerentes de las empresas de transporte, los propietarios de los vehículos no estaban absolutamente informados de nada de lo que estaba pasando con la política de transporte a nivel de Manizales, lo que implicaba que de pronto las comunicaciones o las políticas o la realidad de la implementación del sistema no llegara a donde tenía que llegar, y nuestros transportadores estaban totalmente desinformados al respecto. Tanto es así que la implementación del sistema en el año 2010 los cogió totalmente desinformados, tan desinformados que ellos no sabían ni qué era lo que iban a hacer ni qué papel jugaban. Y si usted identifica los componentes o los agentes que componían todo el sistema, que son 7, en ningún momento y en ninguna forma estos integraban alguno de esos operadores o alguno de esos integrantes o componentes. En ellos estaba PIN S.A. como operador de la plataforma tecnológica, estaba Su Suerte S.A. como agente de recaudo, estaba La Fiducia, estaba TIM, que fue la sociedad gestora, pero que luego se hizo dueño de los equipos a bordo, que esas fueron las registradoras o los torniquetes y los lectores implementados por las firmas, y las empresas operadoras. Pero también quiero llamar la atención, señor magistrado, con referencia a que también había un séptimo componente, y era que las empresas operadoras hacían parte del componente del sistema de 1, pero también a su vez, no sé por qué ni con qué estudio técnico se realizó, que el séptimo componente también era otra empresa operadora, que era el cable aéreo. Entonces la tarifa se divide en estos 7, y las empresas operadoras se remuneraban de una forma, pero cable aéreo, siendo empresa operadora porque tiene una ruta, Manizales terminal de transporte, centro de Manizales terminal de transporte, también hacía parte de la tarifa, o sea, tenía otro componente diferente. Esas eran nuestras preguntas a raíz de la implementación del sistema, preguntas que no fueron en ningún momento resueltas, ni con derechos de petición, ni con reuniones, porque absolutamente no teníamos nada que hacer con el sistema era totalmente ajeno a los propietarios de los vehículos de transporte. Bien, muchas gracias. Entonces, en este momento se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que formule las preguntas que considere pertinentes. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. Díganos si usted tiene conocimiento, ¿qué papel jugaba dentro del sistema estratégico de transporte Infotic? Infotic era el dueño de la plataforma, de la implementación de la plataforma tecnológica. ¿Pero hacía o no parte de los agentes que estructuraban el sistema estratégico? Sí, claro. Díganos. Quiero precisar, doctor, lo siguiente. Cuando se empieza a estructurar esa plataforma o se diseña, en primer lugar aparece TIN S.A. y se estructura de tal forma que la que empezaba a operar el sistema por ser sociedad gestora TIM tenía en todo que ver con la implementación o puesta en marcha del sistema.
Para eso se le estaban delegando esas funciones. Entonces, cuando se empieza a implementar ese sistema, se llama a un operador tecnológico. Y ese operador tecnológico en primera instancia es Infomanizales o Infotix. Y luego ese operador hace una alianza estratégica con una empresa que se denominó en su momento Inarcar S.A. Ese Inarcar, siendo un aliado estratégico, supuestamente le iba a dar el soporte tecnológico que no tenía Infomanizales. Pero ese aliado estratégico llama a otro aliado estratégico o llama a otro operador, otro tercero, que es PIM S.A. Y ese PIM es el que entra a operar la plataforma tecnológica. Díganos si los transportadores asociados en la entidad que usted acaba de mencionar fueron o no convocados a algún proceso de socialización y, en caso positivo, ¿cuándo y por quién? En ningún momento fuimos o éramos llamados a integrar partes de las mesas de conciliación, concertación o socialización del sistema. Muy particularmente llamó la atención porque es que no teníamos la menor idea de qué íbamos a hacer con los problemas del transporte. Y los problemas del transporte no es solo el pago, no es la ruta, no es tanto, son muchas situaciones las complejas que viven a diario los transportadores o los propietarios de los vehículos. La primera, el sistema en ningún momento mencionó la solución de la puerta trasera, que es un dolor de cabeza para cada una de las empresas y de los dueños de los vehículos de transporte. Por ahí hay una cantidad de evasión de pasajes y nunca el sistema dijo qué vamos a hacer con la puerta trasera. Tampoco se dijo en la implementación del sistema cómo se iban a administrar o manejar las registradoras nuevas, los torniquetes nuevos con los lectores nuevos, que ese sí que fue un problema. El problema de los torniquetes y las registradoras era simple. Eso era tan sensible que el solo amago de un pasajero subirse a la buseta registraba. Entonces llegaban usuarios a descargar la tarjeta sin haberla utilizado, ¿sí? Y fuera de eso, pues eso generaba pues otros inconvenientes. Dos, en las madrugadas, en los turnos que empezaban más o menos a las 5 de la mañana, muchas veces las tarjetas lectoras del conductor o del despachador no abrían la ruta. Al no abrir la ruta, el conductor, la buseta, pierde el despacho. Y eso hacía que perdiéramos más o menos 70 pasajeros al iniciar el día. ¿Quién respondía por esos 70 pasajeros sabiendo el conductor madrugado, la ruta estar y no abrir? Nadie respondía por eso y nosotros no podíamos hacer absolutamente nada. 3. Cuando se implementó el sistema, nos obligaron como propietarios a cambiar los torniquetes. Los torniquetes nuevos eran o son de una estrechez tal que ninguna persona en condiciones de discapacidad o una persona obesa o una persona baja podía ingresar tranquilamente al interior del vehículo, ¿sí? Al ingresar, resulta que esos torniquetes no traían pasamanos. Nos tocó a nosotros, del bolsillo de los propietarios, invertir aproximadamente 200.000 pesos más para poder colocarle los pasamanos para que las personas no se cayeran. 3. Estos torniquetes y el mecanismo lector trabajan con la batería, con el sistema eléctrico del vehículo. Y cuando eso trabaja así, la puerta trasera y el torniquete están en ese mismo circuito. Si el vehículo presentaba fallas eléctricas, el torniquete y la puerta trasera se cerraba. Y como esos torniquetes fallaban tanto, entonces en muchas ocasiones tuvimos que hacer trasborde del vehículo de los pasajeros, precisamente porque el torniquete no funcionaba, la puerta trasera estaba cerrada y teníamos que sacar los pasajeros por la puerta del conductor. Si a este vehículo le llegara a pasar alguna cosa, ¿se imaginan ustedes si de pronto hubiese habido algún incendio en el vehículo? La catástrofe hubiera sido fenomenal. Díganos, desde el punto de vista técnico, los transportadores
¿qué le criticaron o qué le alabaron al sistema estratégico de transporte? Pues además de todas las condiciones o consideraciones que he hecho anteriormente, pues de alabarle no era como mucho. Primero porque a nosotros como transportadores, como propietarios de los vehículos de transporte, nos estaban sacando del negocio. Se entiende, y eso es cierto, a pesar de que no sea lo óptimo, los empresarios, los propietarios son los que recaudan el dinero, ¿sí? Y eso es lo que le da la rentabilidad a las demás empresas y a los propietarios. Pero al sacarnos del negocio, nosotros, como no éramos dueños de las empresas operadoras, bien podríamos participar en el negocio de pronto integrando algún tipo de sociedad para administrar el recaudo o hacer otro tipo de asociaciones con el sector público. Quiero llamar la atención aquí a la sala en el sentido de que siempre el gobierno nacional, a través de sus planes de desarrollo, premiaba o trataba de apalancar los sistemas de transporte de las ciudades. Y en esos premios, doctor, llama especialmente la atención que siempre se habló de la cofinanciación de los sistemas de transporte masivo. Resulta que en Manizales, por la ausencia de planeación de todos los entes comprometidos en el sistema, se despidió el acuerdo 508 que definía el plan de ordenamiento territorial, y ese acuerdo 508 determinó que en Manizales se implementaría un sistema de transporte masivo de la ciudad. Y eso era al lugar. Manizales nunca va a tener o no ha tenido los requisitos para cumplirse como sistema de transporte masivo. El sistema de transporte masivo solo se puede implementar, legalmente hablando, a partir de que la ciudad tenga 600.000 habitantes, y aquí no tenemos esa cantidad. Entonces, nosotros siempre nos dimos cuenta de que aquí se tenía que implementar un sistema estratégico de transporte, no un sistema de transporte masivo. El sistema estratégico de transporte es un sistema creado para ciudades intermedias, entre ellas Manizales, y son 12 ciudades. Y esas 12 ciudades se les dijo que de acuerdo a los esfuerzos fiscales que hiciera la ciudad y de acuerdo a la conjunción privada que hiciera, se le tendría en cuenta para tratar de apalancar recursos a otro nivel. Es por eso que el sistema estratégico de la ciudad de Manizales nunca fue cofinanciado por el Departamento Nacional de Planeación, nunca se le dio concepto favorable porque no cumplía los requisitos. Tercero, parten de ese error, sistema masivo, y crean a la empresa TIM, y los documentos dicen lo que yo estoy sosteniendo, crear una empresa para implementar el sistema de transporte masivo en la ciudad de Manizales. Y luego ya pues hicieron la modificación de estatutos en el año 2007, dándose cuenta y percatándose de ese error, pero los otros actos administrativos siguieron diciendo lo mismo. Por lo tanto, el sistema no tenía las capacidades de planeación para decir, vamos a implementar un sistema estratégico de transporte. Tercero, se saca el sistema de recaudo centralizado sin ley. Solo la ley del sistema de recaudo centralizado salió en septiembre del año 2009, a raíz de la expedición del decreto 3422. Entonces, todo fue una sucesión de cosas amorfas, sin un procedimiento, sin cumplir unos principios. Un sistema es un conjunto de un todo, donde muchos componentes se integran de tal forma que las cosas deban suceder como realmente se planean. Porque mal podría uno decir que el sistema va a funcionar si el sistema de la plataforma tecnológica no funciona, que es lo primero que dejó de funcionar, ¿sí? Cuando los sistemas lectores no son compatibles, porque yo tengo unas recargas o una carga de transporte, de etiquetes, de pasaje, y tengo una recarga real, en tiempo real, pero la descarga de ese pasaje no se hace en tiempo real. O sea, cuando la tarjeta lectora lee, no lo lee en tiempo real. Eso no permite fluidez en el sistema. Eso hace que todas las fases, como es un circuito, se desconecten. Entonces, lo que yo estoy cargando aquí con el pasaje, no lo estoy descargando de la misma forma cuando me ingreso al vehículo. Se sabía
que si alguien iba a comprar una tarjeta, no iba a comprar el tiquete del día, iba a comprar la semana, iba a comprar el tiquete o el pasaje de los hijos, de las familias completas, y eso no se previó por parte del municipio de Manizales. Pregunto, ¿eso no lo previó el municipio o el TIM? ¿Quién era el encargado? La sociedad gestora. La sociedad gestora. Perdón, doctor, tiene la palabra el Yo abogado. objeto la pregunta, porque el concepto de si que lo previó o no lo previó es un concepto altamente jurídico, como abogado lo sabe. Primero, y el testigo no está para dar opiniones de esa índole. Y dos, pues no está en condiciones de referir si la entidad pública tomó en cuenta esas consideraciones, sí o no. Por lo tanto, yo creo que esa pregunta no es posible. Yo también considero que la pregunta no es posible porque estamos llegando al punto de pedirle opiniones que son muy respetables, pero que está en la calidad de testigo, debe referirse solo a hechos. Completamente de acuerdo, honorable magistrado. Díganos si los transportadores, con antelación a la puesta en marcha del sistema estratégico de transporte en Manizales, conocían o no las rutas que estaban establecidas en la ciudad de Manizales. Esa modificación y esas rutas de la ciudad de Manizales, esas modificaciones para llegar a la implementación del sistema fueron más o menos conocidas, pero ya al interior de las empresas, aproximadamente 3 o 4 días antes. ¿Antes de qué? De la implementación del sistema. Bueno, sobre eso ya habló. Díganos, doctor, ¿qué gestiones realizó frente a los transportadores el TIM con posterioridad a la puesta en marcha del sistema? Ninguna. Nunca fuimos llamados ni a una mesa de diálogo, ni a una mesa de concertación. Nunca fuimos llamados a integrar de pronto alternativas que le dieran al sistema de pronto una viabilidad de implementación, una realidad. Los transportadores siempre intentaron o intentamos, por mi intermedio, a través de derechos de petición, de asambleas, tratar de llamar la atención sobre muchos de los puntos que he referido aquí, de los problemas que tenía el sistema, pero pues la verdad, como no fuimos parte de los componentes técnicos de las tarifas, ni hacíamos parte en ninguna parte, valga la redundancia, en ninguna parte de lo que era el sistema, pues entendimos que nunca nos solicitaron o nos dieran ninguna audiencia. Una última pregunta, honorable magistrado. ¿Los transportadores fueron convocados a algún proceso de socialización para el manejo de la plataforma tecnológica del sistema estratégico de transporte antes de la puesta en marcha del sistema? No, a los transportadores y más aún a los conductores los cogió sin ningún tipo de socialización. No tenían la menor idea de qué era lo que iban a hacer, cómo lo iban a hacer y con quién lo iban a hacer. Menos los propietarios, porque son más ajenos todavía al sistema, por cuanto ellos pues generalmente son personas que no se dedican a la actividad de transporte y son inversores, ¿sí? Voy a decir en este sentido que son inversores como ajenos a lo que es el transporte, pero propietarios de un bus o de una buseta. Entonces ellos menos se enteraban, y los conductores no fueron socializados la implementación del sistema. Señor magistrado, no tengo más preguntas para formular. Muchas gracias. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Alberto. Ahora se le concede el uso de la palabra al doctor Luis Guillermo para que, si desea hacer preguntas, lo haga en este momento. Okay. Gracias. Quiero preguntarle si usted conoce un título jurídico en virtud del cual el PIN es el operador de la plataforma tecnológica
ya que usted dio esa afirmación? Usted dijo que el PIN era el operador de la plataforma tecnológica. Le pregunto si usted conoce algún título jurídico, contrato o de circunstancia que le lleve a avalar y sostener esa afirmación, o lo hizo porque de oídas, porque le consta de oídas. Y yo le pediría que no consulte documentos, salvo que el presidente... son mis documentos, no, pero señor. tiene que pedir la Pero autorización. recuerde que el testigo tiene que solicitar autorización para... Solicito, su señoría, consultar un documento, concepto que emitía la asociación referente a lo que son los componentes del sistema. Depende, y ahí encuentra la respuesta. Precisamente por eso lo voy a consultar, si encuentro respuesta a su pregunta. Él la dijo, pues se supone que ya debería saberla, pero bueno. Se autoriza al testigo para que consulte y nos pueda confirmar ese punto. Mil gracias, su señoría. Refiero esto en un concepto puesto en mi consideración. Entiendo el decreto 0410 del 30 de septiembre del 2010, donde se establece el componente tecnológico del sistema. Y en ese componente tecnológico está el primero, operadores de transporte, que son 600 propietarios, 7 empresas operadoras. El segundo, el operador de la plataforma tecnológica, PIN SA. Ahí está el componente. ¿Podría ver su documento? Haga el favor. Bueno, es un documento sin firma, no sé quién lo hizo ni quién lo dirigió, pero lo que le pregunto es, aquí está diciendo lo mismo que usted sostuvo, pero no está dicho cuál es el fundamento para señalar que PIN SA es operador de la plataforma tecnológica. Entonces le quiero preguntar si lo conoce, lo sabe o no, y además por qué lo escribe si supuestamente usted es el autor de este documento. He referido, su señoría, que lo escribo precisamente fundamentado en el decreto 0410 del 30 de septiembre del 2010, expedido por la Secretaría de Tránsito. Es decir, que el decreto es el que lo dice. Exactamente. Usted señaló en una respuesta que el solo amago descargaba las tarjetas, la sola entrada de las personas a los buses. Quisiera que ilustrara cómo le consta eso, esa situación de la sola entrada que ya descargaba las tarjetas. Sí, eso es simplemente escuchar el día a día de los transportadores, de los propietarios y de los conductores, que determinaban que las personas se les enojaban precisamente porque esas tarjetas de pronto no reflejaban la carga que de pronto tenían al inicio, ¿sí? Es decir, es de oídas y no porque a usted le conste. No, a mí no me consta, no lo hice. Hoy están usando los torniquetes que usted referenció en sus respuestas. No me consta porque yo ya no soy el asesor de la asociación. Usted señaló que mientras estuvo funcionando el sistema hubo muchos transbordos. ¿Usted podría referir al tribunal cuántos son esos muchos y si le constan directamente o también por oídas? No, yo la verdad, doctor, yo era el asesor, fugía como el asesor jurídico de la empresa, no era ni despachador ni jefe de rutas, por lo tanto yo no estaba en los sitios. A mí me llegaban las solicitudes precisamente para enderezar documentos y connotar esto a título jurídico.
siendo que el testigo reconoce que todo ha llegado por oídas, entonces pues no tiene sentido que yo le siga preguntando más. En su oportunidad el tribunal valorará la eficacia o no de este testimonio. Bien, muchas gracias al doctor Luis Guillermo. Ahora se le da la palabra al Ministerio Público, doctor John James, para que si desea formular preguntas lo haga en este momento. Gracias, señor magistrado. Por favor, informe el despacho o aclare el tema de la socialización, porque yo le he visto una posición pues como muy radical de que no hubo socialización y el expediente y otros testimonios pues dan a entender de que hubo unas inversiones presupuestales en socialización para el tema, tanto del Tino, de su suerte. Entonces yo quisiera que precisara si esa socialización simplemente está hablando para lo que usted representaba o es la misma socialización de la que estamos hablando hacia la comunidad, donde también los conductores hacen parte de esa comunidad, porque es que yo lo escucho a usted y percibo de que ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en Manizales. Entonces a ver si precisa por favor eso. Bueno, sí vale la pena aclarar lo siguiente. Yo me referí a los propietarios de los vehículos de transporte público de la ciudad de Manizales, ¿sí? Esos propietarios son los dueños de los vehículos, los que les llegaban las informaciones de qué estaba pasando con el sistema, cómo se estaba implementando. Pero en ningún momento, por eso fue esas tantas reuniones que sostuvimos con ellos precisamente para tratar de fortalecer la asociación, de establecer cómo se iba a implementar el sistema. Y los conductores que hacen parte de esa comunidad, si bien tenían una información bastante primigenia sobre cómo se iba a realizar la implementación de ese sistema, cómo se iba a adecuar, qué capacidad iba a tener, cuáles eran los acondicionamientos o los requerimientos técnicos y de conocimientos que ellos tenían. Es más, cuando se empotraron los torniquetes, eso fue una gran sorpresa para los propietarios, porque resulta que ellos tenían unas registradoras, eran dueños de unas registradoras y los obligaron a sacar las registradoras y a colocar las torniquetes y los lectores. Eso inclusive mandaron unos documentos que fueron contratos de comodato para que los suscribieran los propietarios. Ningún propietario los suscribió, y si los suscribieron pues serían bajo otras condiciones, pero de los de la asociación no los suscribieron porque se estaban tratando de contraer unas obligaciones que ellos no tenían. Esos torniquetes eran bienes públicos, ¿sí? Y empotrarlos dentro de las bucetas que eran los bienes de ellos, pues eso traía sus responsabilidades, y por eso fue que en algún momento las sociedades operadoras fueron las que respondieron por ese tipo de torniquetes. Dos, era después de algunos hechos que dieron origen a la suspensión del sistema, o que estuvieron los contemporáneos con el mismo sistema. En algunos momentos creo que fueron 180 los torniquetes y aparatos pues inmovilizados que no sirvieron, que se inutilizaron. Esos tampoco se repusieron. No había capacidad pues para reinstalar eso nuevamente. Entonces, fuera de eso, los conductores tenían que tener la información técnica de qué hacer con esos torniquetes, si se llegaban a parar, si no se llegaban a parar. Las sociedades operadoras o la sociedad operadora responsable de eso tenía un personal supuestamente a cargo de las reparaciones de esos torniquetes y de esas plataformas, y la verdad no tenían la misma capacidad de respuesta, ¿sí? Entonces eran muchas cosas de carácter técnico que los conductores y los propietarios desconocían, y eso hacía parte de la socialización, porque también es cierto que esa socialización para conductores y propietarios no es la misma que para los usuarios. No más preguntas, señor magistrado. Bien, muchas gracias al señor representante del Ministerio Público. Le formulo la última pregunta. Díganos si tiene algo para agregar, aclarar o enmendar a lo ya dicho. No, señor magistrado. Bien, muchas gracias por su declaración. Le solicito se quede unos minutos mientras se imprime el acta para la firma correspondiente. Bien, en este momento no hay más testigos. Bueno, yo voy a llamar a una miniconferencia. Una miniconferencia aquí entre nosotros, un breve receso
por favor, Ministerio Público. Bien, entonces reanudamos la audiencia. Después de este breve receso, el despacho considera que respecto de los hechos que se han narrado por parte de los testimonios que se han recibido en esta sala de audiencias, estos hechos están esclarecidos. Desde luego, insisto en que me refiero a los hechos, no a las consecuencias o interpretaciones de los hechos, que será objeto de análisis en la sentencia y de la argumentación que presente cada una de las partes. En ese sentido, entonces, se limita la recepción de más testimonios, se releva de la obligación de declarar a las personas que no han comparecido a la audiencia, y entonces, para efectos de continuar con la audiencia de pruebas, nos resta recibir ya lo que es la justificación y los argumentos y las razones y la presentación del peritaje que fue decretado en la audiencia inicial y solicitado por el PIN. Como ya son las 11:15 de la mañana, del TIN, son las 11:15 de la mañana, para tener una comprensión más uniforme de lo que es el peritaje, entonces la propuesta es suspender la audiencia y reiniciar a las 2 de la tarde, y teniendo como principal objetivo esta tarde escuchar al perito. ¿El Ministerio Público? No, doctor, es para que, pasa es que quedó ahí como información, pero simplemente es para que pues entonces pues, se pasea más como decisión y pues por su pronunciamiento oral, y que se fundamente pues con el 219 la limitación que quedó, fue como una información, y me gustaría que se tome como decisión, y que si alguno de los apoderados pues tiene algo que manifestar o algún recurso frente a esa decisión, pues ese pues como el trámite pertinente. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, gracias al Ministerio Público. Entonces, para que no quede la menor duda respecto de la decisión, y como debió ser desde el principio, se notifica en estrados esta decisión. ¿Aceptada? Bien, entonces nos vemos a las 2 en punto de la tarde, lo cual nos obliga a coger camino desde la 1